un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Esto es El Contador de Películas y la historia de hoy se llama Biden, Trump y el candidato de Manchuria. El pasado 27 de junio se enfrentaron en un debate los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Por los republicanos, Donald Trump. Por el Partido Demócrata, el presidente actualmente en ejercicio, Joe Biden. El debate fue polémico y noticioso por varias razones, pero uno de los detalles que pocos mencionaron, quizás por considerarlo frívolo o anecdótico, fue el momento en que Trump sacó a colación un clásico del thriller de todos los tiempos. La cuña de Trump fue más o menos así. Tenemos el mayor déficit de todos con China. A él le paga China. Es un candidato de Manchuria. Biden obtiene plata de los chinos. Trump estaba aludiendo a una de sus tantas acusaciones contra Biden, relacionadas con los negocios que éste puede o no tener con distintos jerarcas del gobierno chino. Dicho eso, ¿qué es un candidato de Manchuria? En términos estrictos, es un candidato a un cargo político que en secreto está siendo manipulado o controlado por fuerzas hostiles a la nación. Es decir, es un caballo de Troya, un camuflado, alguien que defiende ideas sin saber que en secreto trabaja para destruirlas. La figura del candidato de Manchuria se ha ocupado por décadas en distintos contextos y no siempre de la manera correcta. Ocurre con ese concepto lo mismo que sucede con palabras como ostracismo o decir que alguien hizo algo literalmente. La idea del candidato de Manchuria viene de la película del mismo nombre, estrenada en 1962 y dirigida por John Frankenheimer. Está protagonizada por Frank Sinatra, Lawrence Harvey y Angela Lansbury, y no creo exagerar al decir que los tres rinden acá las mejores actuaciones de sus carreras en cine. La inspiración original surgió, como tantos otros thrillers en Hollywood, de un temor real, pero exagerado por los demagogos de siempre. En este caso, se trató de un periodista y experto en propaganda llamado Edward Hunter, quien saltó a la fama gracias a sus crónicas como corresponsal desde distintas zonas de Asia, incluyendo China. Fue Edward Hunter quien en 1950 publicó en el Miami Herald un artículo donde acuñaba un término que se usa hasta hoy: brainwashing, el lavado de cerebro. La popularidad del artículo hizo que Hunter publicara al año siguiente un libro completo dedicado a lo que, según él, era una política generalizada del gobierno chino para adoctrinar y someter a sus ciudadanos. El lavado de cerebro descrito por Edward Hunter tenía que ver no solo con una intensa y permanente exposición de los individuos a la propaganda del régimen. También involucraba, según el libro, a una serie de técnicas psicológicas y de hipnotismo avanzado que se usaban para doblegar la voluntad de los disidentes y los espías. El lavado de cerebro, alertaba Hunter en su libro, serviría en el futuro para programar a un ser humano tal como se programa un ordenador. Sería alguien carente de voluntad, una máquina de carne y hueso, lista a matar o morir según sus órdenes. Esta descripción, que suena tan ominosa, y que sin embargo describe perfectamente lo que un general espera de sus soldados, llegó a oídos de un escritor llamado Richard Condon. Condon tomó el concepto de Hunter y lo mezcló con la paranoia anticomunista de los años 50 y con figuras de demagogos recalcitrantes como el senador Joe McCarthy. Have you no sense of decency, sir? At long last, have you left no sense of decency? McCarthy, razonó Condon, era una caricatura demasiado burda del anticomunismo americano. ¿Qué pasaría entonces si toda esa caricatura en el fondo no fuera más que la fachada de un agente soviético? El escritor publicó una novela resultante en 1959. Se llamaba El candidato de Manchuria, y 2 años más tarde alguien llamó a su agente desde Hollywood para comprar los derechos de la adaptación. Ese alguien era John Frankenheimer, el director. Frankenheimer ya tenía 4 películas a su haber,
pero el grueso de su carrera lo había hecho filmando dramas para la televisión. El responsable de hacer que Frankenheimer leyera la novela a Richard Condon fue el libretista George Axelrod, quien quedó a cargo de adaptar el libro y que hasta ese entonces tenía perfil como guionista de comedias. Entre ellas, algunos clásicos del género, como La comezón del séptimo año y Desayuno en Tiffany's. And he asked me if I knew this novel by Richard Condon, which I didn't. And he said he'd heard that it was quite good. And we went to a bookstore, which was across the street from his apartment in New York, and we picked it up. Each one of us read a copy that afternoon. That night we bought it. Todo esto sale a colación para que vean lo raro que fue el cruce de astros que desembocó en la obra maestra que es todavía El candidato de Manchuria. Un director que venía de la televisión, un guionista de comedias románticas y una historia que estaba adaptada de un bestseller de quinta categoría. Y para hacer todo más extraño, el héroe del filme, el tipo duro, en vez de ser interpretado por un Burt Lancaster o un Robert Mitchum, resulta que iba a ser un cantante de Las Vegas llamado Frank Sinatra. Muchos hoy día recuerdan a Sinatra antes que nada por su estrellato musical, pero el hombre tuvo una importante carrera como estrella de cine. En 1953, incluso se había ganado un Oscar a Mejor Actor Secundario por el drama De aquí a la eternidad. Créalo o no, este es un soldado que tiene una gran familia, 15 de ellos. Claro que esta es solo la mitad. ¿Ves al caballero de los manubrios? Es el señor Mayo. El señor Mayo es mi padre. Y en 1955, había protagonizado El hombre del brazo de oro, uno de los primeros filmes de Hollywood sobre la adicción a las drogas. Por eso, aunque a muchos en la industria les costara tomar en serio a Sinatra como un protagonista hecho y derecho, el dato duro es que fue su compromiso con el proyecto lo que permitió que se llegara a filmar. Luego de abrir con una escena donde toda una patrulla de soldados estadounidenses cae en manos del enemigo durante la Guerra de Corea, y de presentarnos luego el retorno triunfal del sargento que los rescató de sus captores, la película nos deja caer dentro de una secuencia legendaria. Estamos en el sueño de Frank Sinatra, más bien en su pesadilla. Y esta, como tantas pesadillas, acontece en parte en un entorno de lo más vulgar. Sinatra y los otros hombres de la patrulla están sentados en el lobby de un hotel, mientras afuera llueve a cántaros. Aburridos, a punto de dormirse, escuchan a la presidenta de una asociación de señoras dictar una absurda charla sobre distintas clases de hortensias. Pero mientras la cámara gira, el escenario y el público cambian. Los hombres ya no están en un hotel, sino en un anfiteatro decorado con fotos de Mao y Stalin. Y quienes los miran desde lo alto no son las señoras de una asociación botánica, sino que oficiales del ejército ruso y de la China comunista. Tell me, Raymond, have you ever killed anyone? No, ma'am. Not even in combat? In combat? Yes, ma'am, I think so. Of course you have, Raymond. Raymond has been a crack shot since childhood. Quien está hablando no es una charlista enamorada de las hortensias, sino un agente enemigo, un experto en lavado de cerebros que le está explicando a la audiencia la manera en que ha programado a todos los soldados de la patrulla, incluyendo a Sinatra. El candidato de Manchuria avanza por dos carriles. Uno de ellos es la odisea del oficial interpretado por Sinatra, el capitán Marco, quien está convencido de que sus pesadillas recurrentes aluden a un evento terrible que no puede recordar. De hecho, dicho sea de paso, uno de los méritos de esa maravillosa secuencia del sueño con las señoras y el anfiteatro es que triunfa donde tantos otros cineastas han fracasado. ¿Cómo se filma un sueño? ¿De qué manera se captura la sensación de desconcierto y familiaridad que sentimos al estar dentro de uno? Luis Buñuel, Alfred Hitchcock, Orson Welles e incluso Kurosawa lo intentaron de diversas maneras. Pero la pesadilla de Sinatra en El candidato de Manchuria puede ser el sueño mejor filmado de la historia del cine por varias razones. Entre ellas, por la forma en que nos deja en claro que aunque estemos dentro de la pesadilla del personaje, esa escena se basa en algo que de verdad ocurrió. El sueño no aparece de la nada, no es un delirio y no es un síntoma, es la expresión crispada de un recuerdo reprimido. Y ese recuerdo es la memoria de haber presenciado el inicio de un complot, de una conspiración tan grande y cruel que amenaza no solo a los hombres de la patrulla, sino a todo el país. El otro carril por el que avanza la historia es el que sigue a Raymond Shaw, otro oficial de la patrulla, el que ha sido elegido por los espías chinos para ser programado y así convertido en un asesino sin conciencia ni memoria. Al escuchar una frase clave,
ya sea por teléfono o en persona, Raymond Shaw pierde su voluntad, ejecuta las órdenes que le den, por crueles que sean, y al volver a su conciencia no recuerda nada. Now then, Raymond, take this scarf and strangle Ed Mavoli to death. Raymond Shaw, a diferencia de sus camaradas de armas, es un hombre de alcurnia. Su madre es Eleanor Shaw, la matriarca a la que desprecia, interpretada por Angela Lansbury en la cima de sus talentos. El padrastro de Raymond Shaw es el senador John Iselin, una versión apenas camuflada del anticomunista Joe McCarthy. Eleanor está empujando las piezas para que Iselin vaya por su partido como candidato a la vicepresidencia. Soy el senador John Yerkes Iselin. Y tengo aquí una lista con los nombres de 207 personas a quienes el secretario de Defensa conoce como miembros del Partido Comunista. Raymond Shaw desprecia a su padrastro por considerarlo un payaso fanático y estúpido, y odia a su madre, a quien considera responsable de todas sus desgracias. Pero la verdadera tragedia es que ambos polos de la vida de Raymond, lo que le pasó en Manchuria y lo que vive en su entorno familiar, son la misma cosa, porque tanto su madre como su padrastro son agentes soviéticos encubiertos. Y son los mejores agentes encubiertos del mundo, porque han elegido como máscara fingir que son anticomunistas fervientes. Por lo tanto, nadie sospechará jamás de ellos, y nada evitará que suban y suban hasta la cima del poder de Washington. Esa es la verdadera movida maestra, y ese es el verdadero plan. Programar a Raymond para que vuelva a casa convertido en héroe de guerra, que su popularidad como tal ayude a la nominación del marido de su madre, y que luego sea el propio Raymond quien ejecute con un disparo de rifle al candidato a presidente, allanándole así el camino a su padrastro. Chunjin te dará un rifle especial soviético de 2 piezas dispuesto en un maletín especial. Subirás a una cabina que nadie utilizará. Desde allí, bien protegido, podrás disparar. Lo criminal es político, y lo político es público, y lo público es personal. Los personajes de la película no tienen límites entre sus vidas privadas y las conspiraciones que amenazan a la República. Porque, en comparación, incluso en los momentos más oscuros de los viejos thrillers de Hitchcock, James Stewart o Cary Grant podían dejar atrás los horrores de la intriga y volver alguna vez a la vida familiar, a la novia, a la casa en el campo o a la fiesta navideña. En El candidato de Manchuria, en cambio, el terror de que la presidencia caiga en manos de agentes infiltrados contamina todo. No hay espacio seguro, ni siquiera dentro de tu propia cabeza. Los protagonistas no saben nunca, ni siquiera hasta el final, cuáles son los límites de su programación. En una extraña escena, por ejemplo, muy discutida hasta hoy, Sinatra conoce en un tren a una mujer muy amistosa y muy guapa, Janet Leigh nada menos, que lo sigue a un rincón y le habla, lo acosa y lo ayuda hasta que ambos están embarcados en una relación e incluso en un futuro matrimonio. My name is Ben. Billy Bennett. ¿Es ella el interés romántico de rigor? ¿O se trata de otra agente infiltrada? ¿Es real el enamoramiento de Sinatra por ella? ¿O también es parte de su programación? What's your last name? Marco. Major Marco. El candidato de Manchuria recibió muy buenas críticas en su estreno e incluso hizo algo de negocio. Entonces vino el año 1963, y lo que hasta entonces había sido pasto de fantasías paranoicas, de novelas baratas y de películas de Hollywood, cristalizó en la vida real. El 22 de noviembre de ese año, por razones que nunca quedaron claras, Lee Harvey Oswald mató al presidente Kennedy desde un depósito de libros en Dallas con un rifle. Kennedy, por supuesto, había sido íntimo amigo de Sinatra. De hecho, en una vuelta de tuerca tan negra como la intriga del filme, Kennedy había leído la novela de Richard Condon y había discutido con Sinatra respecto a qué actriz era la más apropiada para interpretar a la madre de Raymond Shaw. Pero ahora, Kennedy estaba muerto, ejecutado por un francotirador en mitad de un evento oficial, y el propio autor del disparo, ejecutado al día siguiente, por un mafioso de poca monta que nunca supo explicar sus motivos. La vida imita al arte, dice el refrán, pero acá lo que empezó a ocurrir fue que la muerte empezó a imitar al cine. From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time.
Y después del asesinato de Kennedy en Dallas, vinieron en los años siguientes los asesinatos que ya recordamos. Martin Luther King, Malcolm X, Robert Kennedy, hermano de JFK, y más tarde gente como Harvey Milk y John Lennon. Una figura pública es ejecutada a sangre fría y a plena luz del día. El sicario no puede explicar su accionar, y aunque el caso queda cerrado, por detrás flota por siempre la idea de una conspiración. Ese cliché, que hoy día no solo es una entrada de Wikipedia, sino un recurso legítimo en el discurso político de distintas naciones, fue instaurado por el candidato de Manchuria. A través de la frontera de Manchuria a un lugar llamado Tunghua. Allí nos sometió a tratamiento un equipo de especialistas del Instituto Pavlov de Moscú. Y junto con la infiltración de su cliché en la vida real, vino el rescate de la ficción. Y la respuesta fue un subgénero llamado thriller paranoico, en el cual la situación es siempre la misma. Un personaje solitario, a veces un periodista, a veces un detective, se topa con la punta de una intriga. Esa intriga, que a veces parece extenderse al mundo entero, termina tragándoselo. En la mayoría de estas películas, el protagonista está muerto al final, y la verdad queda para siempre oculta. Ahí están los ejemplos clásicos del thriller paranoico: The Parallax View, La Conversación, 7 días de mayo, Los 3 días del cóndor, Clute y Winter Kills. Son más que simples intrigas políticas. Son fábulas, muchas veces completamente alejadas del realismo, pero que quizás hoy nos hablan de una forma mucho más directa y profunda acerca de su época que un simple documental. Incluso hay ejemplos más cercanos del género en los años 90. Arlington Road con Jeff Bridges y Enemigo Público con Will Smith. We have reason to believe that Mr. Zavitz may have passed sensitive materials to you. What kind of materials? Sensitive, sir. Let's get into his life. Y en una vereda distante hay un subgénero descolgado del candidato de Manchuria a partir de un solo elemento, que es el lavado de cerebros. Estamos hablando, claro, de la saga de Jason Bourne. Oficialmente, Bourne nació de la pluma de un escritor llamado Robert Ludlum, pero su verdadero origen son los soldados programados del candidato de Manchuria. La figura de Jason Bourne lleva a la disociación de Raymond Shaw al extremo. Bourne es un superagente programado para matar sin dudar, que sufre un accidente y despierta amnésico. Sin embargo, aunque su mente no recuerde su vida pasada, su cuerpo recuerda. Su cuerpo es capaz de recordar su entrenamiento y reaccionar maquinalmente frente a una amenaza. Puedo decirte que la camarera es zurda y que el tío sentado en el rincón pesa 98 kilos y sabe defenderse. Sé que el mejor sitio para buscar un arma es la cabina del camión gris de ahí fuera. Y que a esta altitud podría hacer un sprint de 800 metros sin que después me temblaran las piernas. ¿Cómo puedo saberlo? Jason Bourne es Raymond Shaw llevado al extremo. La mente jamás se conecta con el cuerpo y, sin embargo, el personaje logra convivir con ese problema. Su programación le hizo una máquina de matar, pero Jason Bourne, como el gigante de hierro, es un arma perfecta que toma la decisión consciente de no ser un arma. Ahora, para cerrar, volviendo al candidato de Manchuria, esa terrible acusación creada por la cultura pop y ahora convertida en insulto político. En la campaña presidencial anterior, esa que ganó Biden, algunos acusaron a Trump de ser él mismo un candidato de Manchuria. El argumento era que su visión de Estados Unidos era demasiado cruel, demasiado feroz, y que sus lazos con Rusia eran evidentes. Ahí radica un problema. El candidato de Manchuria, en el arquetipo inventado por la película, no es el bruto que insulta y ataca a su contrincante. No es el político que amenaza, ni que se alinea con los reaccionarios o los fascistas. El candidato de Manchuria es atractivo, está abierto a escuchar, está lleno de energía positiva, sabe sonreír, no amenaza, no insulta y no descalifica. Al revés, el verdadero candidato de Manchuria seduce, acoge y abraza. Por eso, más que Trump o Biden, a quien más se parece el candidato de Manchuria tal como lo describe la película de 1962, es a este otro señor. En los jóvenes conocidos como los Dreamers, veo las mismas cualidades que Michelle y yo tratamos de inculcar en nuestras hijas. Esto fue El Contador de Películas. Soy Daniel Villalobos. Hasta la próxima.
Simplemente su valentía